a mí sirvióme, por exemplo, eso, ¿no? para autorreprimirme incluso, ¿no? A la hora de falar, si tengo ese recuerdo de la propia práctica en la escuela, al oír, después de oír falaron de aquellos nenos, yo, y sé que como yo otros nenos, pensáselo dos veces a ver lo que dibes a falar, ¿no? Porque sabías el efecto que provocara pues, cuando un neno de estos falaba tan asturiano y además con la fonética y todo esto propia de ahí de tal y cómo, después de ver cómo provocaba la reacción general estimulada por el profesor de turno, evidentemente te lo pensabas dos veces, ¿no? Y ahí tuve, digamos, ese desdoblamiento de decir, bueno, hay una lengua para emplear en determinados ámbitos y otra para casa o para los amigos, y ahí yo creo que eso sí quedó marcado, ¿no? En algunos, supongo que en la mayoría de los casos, como ocurre casi siempre, eso tiene efectos negativos, pero en otros yo creo, en el mío caso, y sé que el de mucha gente de la mi generación, eso fue también con el tiempo un acicate, ¿no? Porque de alguna manera, cuando reflexionabas sobre ello con el tiempo, no te surdía la vergüenza ni la humillación, sino el orgullo, ¿no? Había, vamos, la humillación era, lo contrario de la humillación, era sentir algo como orgullo, que sentiese el orgullo ferido, ¿no? Igual que si hubieran insultado a la tu familia o se hubieran, vamos, atacado de algo muy íntimo.